suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, cada suicidio provoca una repercusión muy importante en la vida de 6 de sus personas, de su círculo cercano. Pero en un estudio reciente se ha visto que esta influencia ocurre en 135 personas del entorno cercano del fallecido por suicidio. Por tanto, la atención de una muerte por suicidio no solo debe dirigirse a la familia más inmediata, ya que las consecuencias de vivir la muerte por suicidio pueden estar infraestimadas. Especialmente hay que poner atención en los jóvenes. La muerte por suicidio cumple con muchas de las características de duelo complicado que he explicado con anterioridad. Por ejemplo, el dolor retardado por el shock inicial que supone a los supervivientes, las emociones complejas que en ocasiones surgen, por ejemplo, enfado, recriminación, ira, decepción hacia el propio fallecido, cómo me ha podido hacer esto, vergüenza por el estigma social y la carga punitiva que acarrea, rumiaciones de duelo muy complejas y perseverantes, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿He podido evitarlo? ¿Qué influencia he tenido yo en que se haya quitado la vida? Que no haya habido despedida, la repercusión familiar que tiene por esta carga punitiva y este enjuiciamiento moral. Muchas veces es un secreto transgeneracional el tema del suicidio de algún familiar. Y aparte es un factor de riesgo independiente para suicidarse. La gente que ha vivido una muerte por suicidio cerca tiene el doble de posibilidades de suicidarse que una persona normal. Es muy importante el abordaje precoz en este tipo de muertes y en todas, realmente, ¿no? En todas las personas que están con duelo, y de esto nos hablará más detenidamente Rafael. Ahora voy a hablaros del duelo transcultural. Las diferentes culturas tienen una serie de sistemas de creencias que explican la muerte y el duelo, y unos rituales mediante los cuales expresar las emociones producidas por la pérdida. Estos ritos son mucho más que actos sociales, porque ayudan a concebir la pérdida como real, permite a los supervivientes expresar sentimientos y ayuda al desarrollo de una red de apoyo familiar y comunitario. Las principales reacciones ante la pérdida de un ser querido coinciden siempre en los sujetos de distinta procedencia y de distintas culturas, ¿vale? Suelen experimentar siempre lo mismo: dolor, tristeza, todo lo que vimos en la primera parte de la presentación. Nosotros, como algo extra, hemos intentado recapitular una serie de testimonios interesantes de personas de culturas diferentes a la europea occidental para que nos dijeran los distintos ritos que llevan a cabo cuando pierden un ser querido. Para ello hemos realizado una encuesta que hemos extraído de una guía de duelo transcultural de la Universidad de Castellón. Es un muestreo claramente intencional por nuestra parte. No me voy a extender más. Si alguien está interesado, que me escriba. Al finalizar la presentación viene un correo electrónico por si os interesa. En definitiva, las respuestas emocionales de los supervivientes se asemejan en general en todas las culturas. Y son las respuestas humanas, las respuestas de los rituales, cómo se expresa la pérdida, la que difiere entre uno y otro. Hola a todos, yo me llamo Rafael García y soy R4 del Centro de Salud Virgen del Valle de Écija. Vamos a hablar del tratamiento en atención primaria, tanto farmacológico como no farmacológico, y también una serie de consejos y actitudes que tenemos que tener en cuenta en la valoración del paciente que se encuentre en un proceso de duelo. En la atención comunitaria, el duelo son cruciales tanto la familia, los amigos, los vecinos y, en fin, otras personas cercanas a la persona que está padeciendo este proceso. Pero el médico de familia es un cuidador privilegiado, ya que es el único especialista del ámbito sanitario al que acuden normalmente las personas dolientes, ¿vale? Y es el que, además de atender los problemas físicos, el dolor emocional, la disfunción y la incapacidad que lleva el proceso de duelo. Pero además también intenta mantener una circunstancia social normalizada que no implique el estigma ni el concepto de enfermedad que se tiene, por ejemplo, en la consulta de salud mental. En nuestra consulta, ante un paciente que esté pasando por un proceso de duelo, es importante valorar la red social que se encuentre alrededor de esta persona, valorar la forma de aceptación de la pérdida del ser querido o de la situación, cómo ha padecido duelos anteriores, ¿vale? Cómo manifiesta los sentimientos de pena, de sufrimiento, favorecer también
la posibilidad de expresar sentimientos de culpa, de ira, de duda, valorar también otras patologías previas, tanto físicas como mentales. En cuanto a los consejos que le podemos dar también al paciente y a los familiares, pues facilitar sobre todo que el paciente hable sobre el fallecido y las circunstancias de su muerte. Propiciar la expresión emocional del paciente, siendo frecuente además de las vivencias de tristeza, pesar o desesperación. Los sentimientos también de hostilidad hacia el fallecido, la cólera hacia el médico o al hospital donde se produjo la muerte de ser querido. La explicación al enfermo de que los síntomas que padece, como ansiedad, sentimiento de culpa, preocupación por la imagen del difunto, son reacciones muy normales, que desaparecerán con el paso del tiempo. Asegurar que, aunque inicialmente puede ser necesario que reduzca sus compromisos laborales o sociales, recomendar también el acompañamiento de familiares y amigos, facilitar la realización de tareas domésticas durante el proceso inicial. En las reacciones agudas de duelo, la contemplación del cuerpo de la persona fallecida evita también la cristalización de fantasías e imaginaciones o temores a lo desconocido, ya que hay ciertas personas que necesitan ver al difunto para poder decir un adiós y poder iniciar el proceso de duelo. Tratamiento y cuándo derivar. El tratamiento principalmente del proceso de duelo es un tratamiento no farmacológico, ¿vale? El apoyo psicológico es el tratamiento de elección en la atención primaria, y lo primero que tenemos que diferenciar, como hemos comentado anteriormente, es si se trata de un duelo complicado o no. En cuanto a lo que podemos hacer en la consulta de atención primaria, es una psicoterapia breve, sobre todo focalizada en la expresión de sentimientos. Tendríamos que hacer una escucha activa, que consiste en transmitir al paciente que se le escucha, empatizar, poniéndonos en el lugar de la otra persona e intentar entender sus sentimientos. Aceptar. El paciente debe percibir que no se le juzga y que se aceptan sus sentimientos sin rechazarle, ya que esa persona puede sentir que los sentimientos y lo que siente son inaceptables o que le originan un gran pudor. Es también muy importante informar de que es una situación muy común y que la mayoría de las personas ante una tesitura similar se sentirían igual. Es importante planificar el futuro. El duelo, en la inmensa mayoría de ocasiones, tiende a remitir espontáneamente. Por eso el médico debe de planificar junto con el paciente el tiempo que se va a hacer mientras tanto. ¿Qué se va a hacer en el tiempo mientras tanto? Hay que explicar que es un proceso doloroso, por el que hay que pasar, que generalmente no se prolonga más allá del año y que suele haber periodos de remisión y de mejoría. Proponerle que reinicie progresivamente sus actividades lúdicas y profesionales, sobre todo las que más le agradan. Infundirle esperanza al transmitirle un sentimiento de optimismo de que puede superar la situación. Huir de la falsa esperanza, y es clave que reciba el mensaje de que debe darse tiempo y permitirse llorar y estar triste. Hay que explicar que al principio no se puede ser objetivo y que es necesario tiempo y que el paciente vaya reorganizando poco a poco su vida. Puede ser útil preguntar, por ejemplo, cómo superó crisis vitales anteriores. En cuanto al tratamiento farmacológico, la prescripción de antidepresivos debe retrasarse lo máximo en un periodo de 3 meses o más. Es necesario que existan sobre todo síntomas significativos de depresión durante más de 3 meses, excepto en el caso de que haya tenido un episodio depresivo grave o si hay antecedentes de episodios depresivos mayores. De primera elección serían aconsejables los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y bueno, el más utilizado o el más estudiado sería el citalopram. En diversos estudios sacados de las últimas revisiones del UpToDate, por ejemplo, se vio que el citalopram en dosis de 30 miligramos es superior a otras terapias farmacológicas. También, si fuera necesario, se pueden utilizar benzodiazepinas con un grado de recomendación D o nivel de evidencia 4, en el que los más utilizados serían el clorazepato tipo tásico en 5 miligramos o el diazepam en 5 miligramos.
¿Cuándo derivar a salud mental? Es importante identificar cuándo es necesario derivar a salud mental. Pues cuando el cuadro depresivo grave o los síntomas duren más de 6 meses, a pesar del tratamiento de antidepresivo, presencia de un trastorno psicótico previo o aparición de síntomas psicóticos, la existencia de alcoholismo o de otra drogodependencia y también si existe riesgo suicida. A continuación, las conclusiones de la sesión. El duelo es un proceso adaptativo normal frente a la vivencia de la pérdida de un ser querido. La forma de enfrentar el duelo es personal y única y está determinada por la cultura del superviviente, aunque hay signos y síntomas comunes. A veces coexisten factores que dificultan el proceso de duelo y predicen un duelo complicado. El duelo complicado es a menudo difícil de distinguir de la depresión u otras enfermedades. La base del abordaje en atención primaria es la psicoterapia y, en casos puntuales, el tratamiento farmacológico sintomático. Ante riesgos de suicidio, si existe un trastorno mental previo, si aparecen alteraciones de conducta graves o no hay respuesta a la intervención del médico, hay que derivar a salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.